Gracias, presidenta. Agradecer, en primer lugar, el trabajo desarrollado por todas las personas que han formado parte de la ponencia de la reforma del impuesto de sucesiones y, desde luego, al letrado. Y, desde luego, también agradecer a la plataforma Aragón Stop Sucesiones y Plusvalías todo el trabajo que han estado realizando para que hoy sea posible la reforma del impuesto de sucesiones. Ustedes han trabajado con ahínco, con fuerza, para que hoy sea una realidad la rebaja del impuesto. Y la verdad es que tal y como se ha vivido el debate durante todos estos años, pues yo creo que, en fin, si nos retrotraemos a hace 2 años, jamás hubiéramos pensado por el tono de los debates, que hoy pudiéramos llegar aquí, que hoy pudiéramos estar aquí aprobando la reforma del impuesto de sucesiones. Y lo digo porque han sido muchos los debates, han sido debates muy arduos. Señorías, guarden silencio, por favor. En las que las posturas no se encontraban, no había manera de encontrar las posturas para ponernos de acuerdo en una rebaja del impuesto de sucesiones, donde ha habido una crítica feroz a todos los partidos y a todos los diputados y diputadas que hemos ido presentando pleno tras pleno iniciativas para reformar el impuesto de sucesiones, críticas y toda clase de improperios que nos hemos tenido que escuchar en estas Cortes, que si solo mirábamos a los ricos, que si nos íbamos a cargar el mantenimiento de los servicios públicos. En fin, yo creo que, visto lo visto y visto que hoy se puede aprobar la rebaja del impuesto de sucesiones, pues es evidente que ni era para los ricos ni nos íbamos a cargar el mantenimiento de los servicios públicos. Era una falsedad que constantemente salía aludida en esta Cámara y que no era así. Yo me alegro que se haya reculado, porque yo creo que esa es la primera de las cuestiones que me gustaría resaltar. El Gobierno de Aragón ha reculado con el impuesto de sucesiones, o más bien el Partido Socialista, porque a la vista de las votaciones no es el Gobierno de Aragón en su totalidad, sino el Partido Socialista el que ha tenido a bien reformar este impuesto. Y yo creo que rectificar siempre es bueno, porque creo que lo importante para quien gobierna es gobernar para todos. Y esa es la segunda cuestión que me gustaría resaltar, y es que este Gobierno, durante estos años, en esta materia no ha gobernado para todos los aragoneses, ha gobernado solo para una parte del electorado que le votó. Y ni siquiera eso, porque tampoco ha gobernado para la izquierda más moderada, sino para la izquierda más radical. Y allí ha estado el problema de la cuestión, que como Partido Socialista o como Chunta Aragonesista tenían toda la legitimidad, pero no como Gobierno de Aragón, porque el Gobierno de Aragón gobierna para todos, no solo para los que les votan. Y, desde luego, obviaron a buena parte del electorado que no les votó. Pero las reformas de otros gobiernos socialistas, de otras comunidades autónomas, y la presión también dentro de las propias filas del Partido Socialista, junto con la presión política, la presión que ya he dicho muchas veces de la calle, con 150.000 firmas y manifestaciones masivas, los empresarios, el Justicia de Aragón, las televisiones nacionales, señor Gimeno, acuérdese que le han hecho famoso en las televisiones nacionales, y, ¿por qué no decirlo? Y seamos sinceros, la proximidad de la cita electoral ha hecho que ahora sí se vea necesario reformarlo. Y se hace, por lo tanto, no lo sé muy bien, si por estrategia electoral o por convencimiento. Sea como sea, bienvenida la reforma, ya sea por convencimiento o por estrategia electoral. Porque yo creo que la excusa que se puso de que no se iba a consentir que los aragoneses fuéramos los que más pagábamos de toda España, a mí me gustaría recordar quién nos puso en ese disparadero. ¿Quién puso en el disparadero de ser los aragoneses los que más pagábamos en el impuesto de sucesiones? Y fue el propio Gobierno. Y luego el propio Gobierno decía que cómo íbamos a ser los aragoneses los que íbamos a pagar más en el impuesto de sucesiones. La verdad es que es un poco complejo, ¿no?, si empezamos a retrotraernos en los debates y empezamos a ir viendo todo lo que se ha dicho sobre esta cuestión. Así que cada uno lo interprete como quiera. No sé si por estrategia electoral o por convencimiento, pero lo que es importante es que nos preocupemos por los problemas que tienen los ciudadanos, y que ahora se vaya a resolver en parte el tema del impuesto de sucesiones. Creo que es algo para darnos todos la enhorabuena. Y aunque no se elimine, entendemos que se mejora sustancialmente. Y, desde luego, creemos que las aportaciones que ha hecho el Partido Aragonés se han recogido. No se preocupe, señor de la Cha. Ustedes decían
¿Hemos estado en contra desde el principio con el debate del impuesto de sucesiones? Pues, oiga, señor Gil, estarían en contra desde el principio, pero su consejero Soro aprobó en el Consejo de Gobierno la reforma del impuesto de sucesiones. Con lo cual, viva la incoherencia de Chunta Aragonesista, que el consejero de Chunta Aragonesista vota a favor en el Consejo de Gobierno esta reforma y ahora Chunta Aragonesista vota en las Cortes de Aragón en contra de la misma. Así que no se preocupen, la fiducia se va a tramitar, pero se va a tramitar por aquel partido, por la proposición de ley de aquel partido que la ha defendido a ultranza en estas Cortes, que es el Partido Aragonés. Gracias. Gracias. A continuación.